Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con la sustracción de los números decimales y vamos a aprovechar a realizar la página 223 de nuestro libro. ¿Sí? Así que vamos a comenzar. La página 223, al igual que la que hicimos ayer, que era la 222, es sobre sustracción de decimales. Entonces vamos a seguir practicando la resta de números decimales y a la misma vez vamos a ir resolviendo la página. ¿Sí? Entonces tenemos, niños, nuestra primera serie que dice: encierra con rojo el par de globos que tiene la mayor diferencia y con verde el par de globos que tiene la menor diferencia. O sea, ahorita les voy a explicar bien. Bien, todos viendo su libro. Tienen una niña con varios globos, ¿sí? Tienen unos globos amarillos, tienen unos globos rojos, unos globos verdes y unos globos morados. Ustedes dicen que tienen que encontrar la pareja de globos que tenga la mayor diferencia y la pareja de globos que tenga la menor diferencia. ¿Cómo vamos a encontrar la mayor y la menor diferencia? Pues lo que tenemos que hacer, niños, es que vamos a restar los globos del mismo color. Por ejemplo, tenemos los globos amarillos. ¿Cuál es el número que tiene el primer globo amarillo? Es 62.981. Entonces al primer globo amarillo le tenemos que restar la cantidad que aparece en el segundo globo amarillo para saber cuál es la diferencia que hay entre lo que vale el primer globo amarillo y lo que vale el segundo globo amarillo, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre el valor del primer globo amarillo con el valor del segundo globo amarillo? Entonces esa es la primera resta que tenemos que resolver. El valor de la diferencia entre los globos amarillos y así sucesivamente. Vamos a hacerlo también con los globos rojos, con los globos verdes y con los globos morados. Así que vamos a iniciar con los amarillos. Este decimal tiene 3 decimales y este solo tiene un decimal. Recuérdense que antes de empezar a restar tenemos que tener la misma cantidad de cifras decimales en los dos números. Entonces aquí, si este tiene 3 decimales y este solo tiene uno, le tenemos que agregar 2 ceros para que este también tenga 3 decimales y así ya poder comenzar a restar, ¿verdad? Ahora comenzamos con nuestra resta. 62.981, ¿sí? Recordando siempre, niños, que el punto decimal tiene que ir alineado, ¿verdad? En los dos números que vamos a restar. Entonces, si aquí el punto decimal lo coloqué aquí, en esta línea, el 11.800 también debe ir el punto decimal en la misma línea donde yo coloqué el punto decimal en el número de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Siempre los puntos decimales van a ir en la misma línea, ¿sí? Uno encima del otro. Ahora, ya que acomodamos bien nuestros números, podemos comenzar a restar. Entonces aquí sería 62.981 menos 11.800. Vamos entonces a restar. Solo voy a dibujar la línea para que podamos restar. Ahí está. Y ahora sí, podemos comenzar. Entonces aquí sería 1 menos 0 me da 1. 8 menos 0 me da 8. 9 menos 8 me va a dar 1. 2 menos 1 me da 1 y 6 menos 1 me va a dar 5. ¿Sí? Ya terminé la resta. Ahora solo me hace falta colocar el punto decimal donde corresponde. ¿Dónde corresponde el punto decimal en la respuesta? Si el sustraendo y el minuendo tienen el punto decimal en esta línea de acá, entonces el punto en la respuesta también tiene que ir en esta línea de acá. Entonces nuestro punto decimal va a ir acá y nuestra respuesta va a ser 51 enteros 181 milésimos. Entonces vamos a colocar nuestra respuesta acá, ¿verdad? Ya tenemos la diferencia que hay entre los globos amarillos, ¿verdad? Ya tenemos que la diferencia entre los globos amarillos es de 51.181, ¿sí? Entonces ya sacamos la diferencia de los globos amarillos. No vamos a saber cuál diferencia es mayor y cuál es menor hasta que no hagamos la diferencia de todos los globos, ¿verdad? Entonces ahora que ya sacamos la de los globos amarillos, vamos a sacar la diferencia de los globos rojos, ¿sí? Entonces vamos a ver. Los globos rojos, niños,
El primer globo rojo tiene el número 856.245 y a ese globo rojo le tenemos que restar el valor del segundo globo rojo, que es 798.962. ¿Sí? Esos son los valores que nosotros tenemos que restar. 856.245 menos 798.962. Entonces, antes de comenzar a restar, nos aseguramos de que nuestros dos números tengan la misma cantidad de decimales. Este tiene 3 decimales. ¿Y este cuántos decimales tiene? También tiene 3 decimales. Entonces, como ya tienen 3 decimales los dos, ya no tenemos que agregarle ceros a la parte decimal, ¿verdad? Porque ya tenemos la misma cantidad de decimales en ambos. Entonces, ahora ya solo nos vamos a dedicar a restar. Entonces, tenemos que restar el número 856.245, ¿sí? Menos 798.962, ¿sí? Recuerden, los puntos decimales siempre uno encima del otro, siempre tienen que ir en la misma columna, ¿sí? Ahora sí ya podemos comenzar a restar. 5 menos 2 me da 3. 4 menos 6, yo a 4 le puedo restar 6, niños. No, recuérdense que a 4 no le puedo restar 6. Entonces este 4 no lo puedo utilizar para restarle 6. Entonces le va a pedir prestado a este 2 que está aquí adelante, ¿sí? Este 2 que está aquí adelante le presta 1 al 4 y el 4 se vuelve 14, ¿sí? Ya me prestó un 1 este 2 para que este 4 se vuelva 14. Pero este 2, como yo le quité 1 para dárselo al 4, ahora este 2 se transforma en 1, ¿verdad? Entonces aquí este 4 ya no es 4, sino que es 14. 14 menos 6 me va a dar 8. Pero este 2 ya no es 2 porque ya prestó, se volvió 1, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, a 1 yo no le puedo restar 9. Entonces, ¿qué voy a hacer? También le voy a tener que pedir prestado a este 6, ¿sí? Este 6 me va a prestar, pero este 6 como me va a prestar se va a volver 5. Y me va a prestar 1 para dárselo a este 1 que yo tenía atrás y que este 1 se pueda volver 11 y así poderle restar el 9. 11 menos 9 me va a dar 2, ¿sí? Luego, 5, este era 6, pero se volvió 5 porque prestó, ¿verdad? 5 menos 8 no se puede. Entonces este 5 de aquí adelante me va a tener que prestar también, pero al prestarme se transforma en 4 y me va a prestar 1 para dárselo a este 5 de atrás y este 5 se va a volver 15. 15 menos 8 me va a dar 7. Aquí igual me queda 4 y le tengo que restar 9. A 4 no le puedo restar 9, entonces le voy a tener que pedir prestado a este 8 de acá. Este 8 me va a prestar 1, pero como me va a prestar se va a volver 7 y me va a prestar 1 para dárselo al 4 y así este 4 se va a volver 14. Entonces 14 menos 9 me va a dar 5. Y por último, 7 menos 7 me da 0, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos el resultado, que es 57,283, pero no sabemos dónde va el punto decimal. Bien, lo tenemos que colocar, ¿verdad? Entonces el punto decimal tiene que ir acá, porque recuérdense que siempre el punto decimal en la respuesta lo tenemos que bajar en la misma línea donde llevaban el punto decimal nuestro sustraendo y nuestro minuendo, ¿verdad? Entonces ya bajamos nuestro punto decimal y la respuesta nos queda 57.283 milésimos. Esa va a ser entonces la diferencia que existe entre el globo rojo número 1 y el globo rojo número 2. Ahora vamos con los globos verdes. Vamos entonces a realizar el procedimiento de los globos verdes. Vamos ahora entonces con la diferencia entre los globos verdes. El primer globo verde vale 985.1, mientras que el segundo globo verde tiene la cantidad de 273.256. Entonces busquemos la diferencia entre los globos verdes. Antes de poder encontrar la diferencia tenemos que asegurarnos de que los dos números tengan la misma cantidad de decimales. Este solo tiene un decimal, mientras que este tiene 3 decimales, ¿sí? Por lo tanto, no puedo empezar a restar hasta que no tengan la misma cantidad de decimales los dos números. Entonces, si este tiene 3 decimales y este solo tiene 1, ¿qué le tenemos que agregar a este? Le vamos a agregar
dos ceros aquí en la parte decimal para que así ya mis dos números tengan 3 decimales cada uno, ¿sí? Ahora sí ya podemos comenzar a restar. Sería 985.100 menos 273.256, ¿sí? Vean siempre los puntos en la misma línea. Bueno, ahora ya podemos comenzar a restar. Niños, 0 menos 6 no se puede, ¿sí? Entonces este 0 le tendría que prestar a este otro 0, pero este otro 0 tampoco puede prestar porque es 0. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando tengamos dos ceros, así como en este caso, juntos, un 0 no le puede prestar al otro 0, entonces le vamos a pedir prestado al que esté hasta adelante, que sea diferente de 0, así como aquí tenemos un 1, entonces este 1 nos va a prestar y este 1 se va a volver 0, entonces este 0 que está aquí, como este 1 le prestó, se volvería 10, ¿sí? Pero como este 0 también le tiene que prestar a este 0, entonces este 0 se va a volver 10, le vamos a prestar 1, y este era 10, pero como le prestó 1 al otro 0, se transforma en 9, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces este 1 le presta este 0, y este 0 se vuelve 10, ¿sí? Pero como este 0 se volvió 10 y le tiene que prestar a este 0, entonces le quitamos 1 y se vuelve 9. Y este como le prestamos 1 ya se vuelve 10, ¿verdad? Ahora sí ya podemos comenzar a restar. Entonces aquí tenemos, niños, 10 menos 6 me va a dar 4. 9 menos 5 también me da 4. Ahora, 0 menos 2, recuérdense que este 1 se volvió 0 porque prestó, entonces no le podemos restar. 0 menos 2 no se puede, entonces este 5 nos va a tener que hacer favor de prestarnos. Este 5 se va a volver 4 para prestarle 1 a este 0 para que se vuelva 10. 10 menos 2 me da 8. Y ahora este 5 se volvió 4. 4 menos 3 me da 1. 8 menos 7 me va a dar 1. Y 9 menos 2 me va a dar 7. Ya tenemos el resultado de la resta, ahora solo nos hace falta colocar el punto decimal donde va correctamente. El punto decimal va en esta línea, ¿sí? Solo lo bajamos, recuérdense. Entonces nuestra respuesta va a ser 711 enteros, 844 milésimos. Esa es la diferencia que hay entre el globo verde número 1 y el globo verde número 2. Hasta ahora esta es la mayor diferencia y la de los globos amarillos es la menor hasta ahora, ¿verdad? Pero todavía nos hace falta resolver la diferencia de los globos morados. Bueno, vamos con la última diferencia. Tenemos en el globo morado, en el primero 847.103 y en el segundo 14.95. Antes de comenzar a restar, ya saben, nos aseguramos de tener la misma cantidad de decimales en ambos números. Este primer número tiene 3 cifras decimales, mientras que este segundo solo tiene 2 cifras decimales. Entonces, antes de empezar a restar, ¿qué le tenemos que agregar al que tiene menos decimales? La cantidad de ceros que sea necesaria para igualar la cantidad de decimales que tiene el otro número. En este caso solo le vamos a agregar un 0 porque ya solo le falta un decimal a este número para tener 3 decimales igual que el otro, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya tenemos 3 decimales en el primer número, ya tenemos 3 decimales en el segundo, ya podemos comenzar a restar. Entonces tenemos que restar 847.103 menos 14. Sí, dense cuenta dónde estoy colocando yo el 14. No importa que este espacio se quede aquí en blanco, ¿verdad? Lo que a mí me interesa es que los puntos siempre estén uno encima del otro. Siempre van a tener que ir en la misma fila. Dense cuenta bien de esto porque yo no empecé a escribir desde aquí 14 punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí los puntos no me quedarían en la misma línea. Entonces yo no podría resolver correctamente mi sustracción. Siempre me tengo que asegurar de que los puntos vayan en la misma línea. Entonces ustedes tienen que acomodar esos números de tal manera que los puntos queden en la misma línea, ¿sí? Entonces aquí 14.950, ¿sí? Ahora sí, los dos puntos están en la misma línea. Entonces quiere decir que nuestra operación está bien acomodada. Ya podemos comenzar a restar. Entonces aquí 3 menos 0 me va a dar 3. 0 menos 5 no se puede. Entonces le voy a tener que pedir prestado a este 1 que tenemos acá, ¿verdad? Este 1 me va a prestar, pero se va a volver 0.
Y este 0, como le prestó un 1, el 1 se va a volver 10, ¿verdad? ¿Sí? Este 0 se vuelve 10 porque me prestaron 1 y este 1 como prestó se vuelve 0. Entonces 10 menos 5 me queda 5. Ahora 0 menos 9 tampoco se puede, entonces este 7 que está aquí adelante me va a tener que hacer el favor de prestarle a este 0 para que este 0 se vuelva 10. Pero como este 7 le va a prestar un 1 a este 0, este 7 se va a volver 6. Entonces aquí sería 10 menos 9 nos da 1. ¿Sí? Aquí 6 menos 4 si se puede, entonces lo restamos que nos queda 2. 4 menos 1 nos va a dar 3 y 8 no hay nada con que restarlo, entonces solo lo bajamos. Ahora solo tenemos que colocar el punto decimal donde corresponde. Ya saben que en la respuesta corresponde el punto decimal en la misma línea donde teníamos el punto en el sustraendo y en el minuendo, ¿verdad? En la misma línea. Por eso es que es tan importante que yo siempre les digo que coloquen un número por cada cuadrito, ¿verdad? No coloquen tantos números en, en un mismo cuadrito, porque he visto que escriben a veces hasta 3 números así apretados en un mismo cuadrito. No, por eso trae cuadrícula nuestro cuaderno para que escribamos un número por cuadrito, ¿verdad? Y así no nos confundamos cuando realizamos este tipo de operaciones, ¿sí? Ahora sí, ya tenemos el resultado, niños, de la diferencia entre los globos morados. Entonces sería 832 enteros, 153 milésimos. Y ahora que ya tenemos todas las diferencias que hay entre los globos de colores, ya podemos saber cuál es la mayor y cuál es la menor. ¿Cuál es la mayor diferencia? La mayor diferencia, niños, va a ser la de los globos morados. ¿Sí? Los globos morados se llevan el premio de la mayor diferencia. Entonces dice que circulemos o que encerremos con rojo el par de globos con la mayor diferencia. Entonces hagan con un círculo rojo, van a encerrar ahí sus globos morados porque son los que tienen la mayor diferencia, ¿sí? ¿Y quién se lleva el premio de la menor diferencia? Los globos amarillos, ¿verdad? Entonces dice que con verde, con un círculo verde, van a encerrar el par de globos que tiene la menor diferencia. Entonces con un círculo verde encierran, niños, los globos amarillos. Ahí estamos entonces con la primera serie. Ahora dice la segunda serie. Lee y observa la tabla, luego resuelve. El equipo de voleibol femenino está formado por las integrantes que se muestran en la tabla, donde se registra la estatura y peso. ¿Cuánto menos pesa Carolina que Verónica? Esta serie sí se las voy a dejar a ustedes para que la hagan, porque lo que quiero es que practiquen lo que son las restas de decimales. Únicamente les voy a decir yo cómo tienen que resolver cada uno de las dos preguntas que les están haciendo en esta serie, ¿sí? La primera pregunta nos dice, ¿cuánto menos pesa Carolina que Verónica? ¿Sí? Dice que Carolina pesa menos que Verónica. Ahí tenemos los pesos en las tablas, ¿verdad? Carolina pesa 131.84 kilogramos, mientras que Verónica pesa 177.03 kilogramos. Entonces, para saber, niños, cuántas libras más pesa Verónica que Carolina, lo que tienen que hacer ustedes es tomar el peso de Verónica, que es la que más pesa, que es 177.03, y al peso de Verónica le tienen que restar el peso de Carolina, que es 131.84, ¿sí? Para poder saber cuál es la diferencia de peso entre Verónica y Carolina, ¿sí? Entonces, esa resta tienen que resolverla ustedes ahí para sacar el valor de la primera pregunta que les hacen, que es cuánto menos pesa Carolina que Verónica. O sea, cuál es la diferencia de pesos entre Verónica y Carolina, ¿verdad? Para resolver esa pregunta solo tienen que hacer esta resta. Y para resolver la segunda dice, ¿cuál es la diferencia entre la estatura de Natalia y la de Carolina? Entonces vamos a ver quién mide más, Natalia o Carolina. Natalia dice que mide 1.89 metros, mientras que Carolina mide 1.67. Entonces, para saber la diferencia de estaturas, a la que más mide, que es Natalia, que es 1.89, le tenemos que restar la estatura de la que menos mide, que es Carolina, 1.67, para saber la diferencia de estaturas que hay entre una y otra. Entonces, niños, para resolver la primera pregunta tienen que realizar esta resta, y para resolver la segunda pregunta tienen que resolver esta resta de acá. ¿Sí? Está bien fácil ese ejercicio. Ahora el tercero dice,
Álvaro demora 8.4 minutos en caminar de su casa al colegio. Nicolás demora 7.36 minutos en ir de su casa al colegio, usando su patineta. Si los dos salen a la misma hora de sus casas hacia el colegio, ¿con cuánto tiempo de diferencia llegan al colegio? Bueno, entonces aquí, niños, esta es la tercera serie. Yo les voy a ayudar con un problema y después les voy a decir cómo tienen que resolver el segundo y ustedes lo resuelven. Este está bien fácil porque dice que Álvaro tarda 8.4 minutos en ir desde su casa hasta el colegio. Mientras que Nicolás, vamos a colocar aquí los nombres, Álvaro. Siempre que ustedes realicen un problema, niños, lo primero que tienen que hacer es identificar los datos que les están dando y después identificar cuál es la operación que les va a servir para resolver ese problema. Entonces los datos que a mí me están dando es que Álvaro tarda 8.4 minutos en llegar de su casa al colegio y Nicolás tarda 7.36 minutos en llegar de su casa al colegio. ¿Sí? Esos son los datos que me están dando a mí. Ahora, dice cuál es la diferencia de tiempo, con cuánta diferencia de tiempo llega uno del otro hasta el colegio, ¿verdad? Entonces, para saber la diferencia, miren, siempre que me mencionen la diferencia, se está refiriendo a una resta, ¿sí? Para yo encontrar la diferencia entre dos cantidades, tengo que restarlas. Siempre que me digan cuál es la diferencia entre esta y esta cantidad, yo tengo que restarlas, ¿sí? Para saber la diferencia entre dos cantidades, a la cantidad mayor le voy a restar la cantidad menor. Entonces, niños, ¿cuál es la cantidad mayor aquí? 8.4. ¿Sí? Álvaro se tarda más tiempo en llegar al colegio, se tarda 8.4 minutos. Entonces le vamos a restar a 8.4 los 7.36 minutos que se tarda Nicolás para saber cuál es la diferencia de tiempo, ¿sí? Entre uno y el otro. ¿Cuál es la diferencia de minutos que hay entre uno y el otro, ¿verdad? ¿Quién llega antes? ¿Quién llega después? Ya sabemos que Nicolás llega antes, pero queremos saber cuánto antes, ¿sí? ¿Cuántos minutos antes que Álvaro llega Nicolás al colegio? Entonces, para eso, como les digo, tenemos que sacar la diferencia que hay entre lo que tarda Álvaro y lo que tarda Nicolás. Entonces, antes de hacer la resta, niños, nos aseguramos de tener la misma cantidad de decimales. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. Entonces, a este de acá le falta un decimal para tener dos decimales igual que el otro, ¿verdad? Entonces le agregamos un 0 y ahora ya tenemos dos decimales en los dos números y ya podemos comenzar a restar. Entonces, niños, nuestra resta sería 8.40 menos 7.36. Ahí está. Ahora sí ya podemos comenzar a restar. A 6 le podemos quitar 6, a 0, perdón, le podemos quitar 6. No, no se puede, ¿verdad? Entonces este 0 le va a tener que pedir prestado al 4 que tiene aquí adelante. Entonces este 4 le va a prestar, pero este 4 al prestar se vuelve 3. Y este 0 como le prestaron ya no es 0, sino que se vuelve 10. Ahora sí, 10 menos 6 me va a dar 4. Ahora 3 menos 3 sí se puede restar, ¿verdad? Entonces me da 0. Y aquí 8 menos 7 me va a dar 1. ¿Dónde va el punto decimal? En la misma línea donde está el del sustraendo y el del minuendo. Entonces el punto decimal en la respuesta va acá. Por lo tanto, niños, nos queda una diferencia de 1.04 minutos, ¿sí? Quiere decir que Nicolás llega 1.04 minutos antes que Álvaro al colegio, ¿sí? Esa es la respuesta. Entonces ustedes van a colocar 1.04 minutos que llega Nicolás antes que Álvaro al colegio. Ahora la segunda, ¿qué tienen que hacer? Dice, la etiqueta de un envase dice que el contenido pesa 3.571 libras. Al poner el envase sobre una báscula, el peso que marca es de 3.987 libras. ¿Cuánto pesa el envase vacío? Esta también es fácil, tenemos que hacer una resta. Esta sí la van a hacer ustedes, pero yo les voy a decir que tienen que realizar, ¿verdad? Niños, dice que el producto que trae el envase pesa 3.571 libras, solo el producto. Y ya cuando pesan el producto con todo y envase, llega a pesar 3.987 libras. Entonces, ¿cuál será el peso del envase? Para saber el peso del envase, lo que tenemos que hacer es que al peso del envase con el producto, que es 3.987, le tenemos que restar el peso del producto,
¿sí? ¿Me entienden? Este 3.987 es el peso del envase más el producto, ¿sí? Y el peso del producto solito es de 3.571 libras, ¿sí? Para averiguar el peso del envase, entonces, le tenemos que restar al peso de las dos cosas el peso del producto, para que nos quede ya solo el peso del envase. Entonces ustedes tienen que realizar esta resta que tienen acá para poder averiguar cuál es el peso del envase, ¿sí? Vamos a ver cuánto les queda la resta. Y el último ejercicio dice: una serpiente pitón mide 10.3 metros de longitud y una serpiente de cascabel mide 1.5 metros de longitud. ¿Cuánto más mide la serpiente pitón que la serpiente de cascabel? Tenemos que encontrar la diferencia que hay, niños, entre las medidas de la serpiente de cascabel y la serpiente pitón. Entonces aquí, en este caso, este sí les voy a ayudar a hacerlo, el de la serpiente. Dice, bueno, entonces, niños, tenemos la serpiente pitón que mide 10.3 y la cascabel que mide 1.5 metros. Entonces tenemos que restar el valor de la longitud de la serpiente pitón menos el de la serpiente cascabel para conocer la diferencia de tamaños entre una y la otra, ¿verdad? Nos aseguramos antes que nada de que los dos números tengan la misma cantidad de decimales, y si los dos números tienen un decimal cada uno, entonces ya podemos empezar a restar sin tener que agregar nada. Recuerden siempre acomodar bien sus números, ¿sí? De tal manera que los puntos decimales siempre queden uno abajo del otro. Y ya que los puntos decimales están bien acomodados, ya podemos comenzar a restar. 3 menos 5 no se puede. Entonces este 3 le va a tener que pedir prestado a este 0. Pero este 0 no le puede prestar a 3 porque 0 no vale nada. Entonces 0 le va a tener que pedir prestado a este 1. Este 1 le va a prestar al 0, pero al prestarle se va a volver 0. ¿Sí? Porque este 1 ya prestó, se vuelve 0. Este 0 se va a volver 10, porque el 1 le prestó, ¿verdad? Y se vuelve 10. Pero este 0 me tiene que prestar a este 3, porque si no yo no puedo empezar a restar. Entonces este 0 ahora es 10, pero como le tiene que prestar a este 3, ¿verdad? Entonces este 0 se va a volver 9, ¿sí? Porque le tiene que prestar un 1 a este 3 que yo tengo acá, ¿sí? Y este 3 se va a volver ahora 13. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es que cuando tenemos un 0 adelante y el 0 no nos puede prestar, es como que se fuera prestando todos los números, ¿verdad? El 1 le presta al 0 y después el 0 le prestó al 3, ¿verdad? El 1 le presta al 0 y se vuelve 10, pero 10 le tiene que prestar a 3, entonces se vuelve 9 y el 3 se vuelve 13, ¿verdad? Nos vamos prestando uno por uno. Ahora sí, 13 menos 5 nos va a dar 8. 9 menos 1 nos va a dar 8. Y 0 menos nada, porque no le podemos restar nada, nos da 0, ¿verdad? Ahora solo bajamos el punto decimal donde corresponde, ya saben, en la misma línea. Entonces el punto decimal en la respuesta va acá, ¿sí? Solo lo bajamos en la misma línea donde lo teníamos en el sustraendo y en el minuendo. Entonces la respuesta, la diferencia de tamaños va a ser de 8.8 metros, ¿sí? Entonces ustedes ya solo seleccionan su respuesta correcta ahí en su libro. La respuesta correcta es la B, ¿verdad? Que nos dice que hay una diferencia de longitud de 8.8 metros entre la serpiente pitón y la serpiente cascabel. Y ahí estamos con todo entonces, niños. Solo les quedaría hacer las dos restas que les dije de la serie número 2 y la segunda resta de la serie número 3. Las espero entonces por foto y los veo luego. Espero que estén muy bien y feliz fin de semana a todos. Cuídense mucho.